Romanos 2:17. ¿Listo? Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el título: Los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida en cuenta su circuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, ni en la carne. 29 y último, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Quiero pedirle como siempre que me preste la mayor atención que nunca jamás le prestó a otro predicador sobre la faz de la tierra. La historia es más o menos así. Resulta que usted ha visto esos pescaditos que hay a veces en los carros que dicen que Jesús, ¿sí? Y que a veces uno ve ese pescadito todo bonito. Resulta que ese pescadito tiene una historia chévere. Resulta que cuando el Imperio de Roma tenía conquistada gran parte de Asia y del Medio Oriente, ellos asesinaban a los cristianos, ¿no? Entonces, pues los cristianos no podían salir diciendo soy cristiano, porque pim, para los leones, o tin, lo mataban, o algo le hacían, ¿sí? Entonces los cristianos se inventaron el pescadito. Cuando iba un cristiano por la calle, así como caminan los cristianos, y se encontraba con otro cristiano, pues no podía decir hermano, porque ¿cómo? Los cogían y los mataban. Entonces ellos cogían pintura y dibujaban un pescadito, o en el piso, y decían, uy, este man es cristiano, porque no se podían saludar, porque los mataban. Entonces cuando iban por la calle y en una casa había un pescado pintado, sabían que esa casa era de un cristiano y que probablemente allí se reunían. ¿Qué pasó? Que habían tanto gentiles como nosotros y judíos en aquel entonces. Todos aparentemente conocían de Dios. Y hubo un apóstol que yo admiro mucho, que fue Pablo, que tenía las dos cosas. Era gentil, pero al mismo tiempo era judío. Yo supongo que la mamá era la judía y el papá era el gentil. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo, aunque ya había venido Jesús, los judíos les importaba cumplir mucho la ley. Ellos lo que más les interesaba y lo que más les importaba era cumplir a cabalidad cada cosa que les dejó Moisés en la ley, y cumplirlo todo a cabalidad, sin importar qué. ¿Qué pasaba con los gentiles, con nosotros? A ellos les gustaba más la gracia, la fe. Simplemente se dedicaban a tratar de hacer lo mejor que podían de acuerdo a la Biblia, y si infringían la ley, pues trataban de mejorar ese asunto. La diferencia entre los judíos y los gentiles, y lo que hacía sentir orgullosos a los judíos, era que ellos tenían la circuncisión. Y se sentían orgullosos y felices porque, eso fue la circuncisión que Dios le dio a nuestro padre Abraham, y con eso ya tenemos la salvación. Con eso no nos debemos preocupar por nada más. Nosotros fuimos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. A nosotros nada malo nos va a pasar. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Y es cierto, si usted se da cuenta y miramos en este momento el Medio Oriente, usted mira a Siria, está en guerra. Usted mira a Irak, están en problemas económicos muy serios. Usted mira a Irán y están a punto de gestionar una guerra nuclear entre ellos mismos. Y usted mira alrededor el Líbano, todas esas naciones están en guerra o tienen algún problema. Y usted mira a Israel y está bien. Y ellos, es una promesa que se ve muy firme de parte de Dios.
Y ellos se sentían orgullosos y decían, nosotros somos la élite del cristianismo, nosotros, hello. ¿Y qué pasó? Que Pablo vino y le dijo a los judíos, hey, ¿y a ustedes de qué les sirve eso? Si ustedes dicen que no se debe hurtar, como lo leímos, y hurtan, dicen que no se debe adulterar y adulteran, ¿cómo es posible que ustedes prediquen la ley pero no la vivan? Imagínense que Jesús vino, como dice la Biblia, no a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero había cositas de la ley, así como la ley colombiana, que tenían como unos bachecitos, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Moisés? Moisés dijo, un hombre se puede separar de una mujer a menos de que haya fornicación, engaño, o que al hombre ya no le guste la mujer. O sea, mi mujer se engordó, ya no me gusta, me puedo divorciar. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que los judíos se casaban, ya no me gusta mi esposa, divorciémonos, y se buscaban otra. Y también Moisés dijo, cuando haya un caso de adulterio, tienen que pillarlos. No se vale, es que yo creo que la están engañando, no, tienen que verlos. Entonces los judíos, ¿qué hacían? Le hacían la inteligencia a la esposa o al esposo que le estaba poniendo los cachos. Lo seguían, lo perseguían, se daban cuenta a ver si era verdad. Y tenían que entrar literal, si fuera el 2016, tenían que entrar al motel, meterse al cuarto y verlos en plena acción para decir sí o pecado. Entonces yo me los imagino allá, cayeron. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que los judíos llegaban, le decían, Moisés, ella cayó en adulterio, listo, aplayémosla. ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta? Pues los vimos. ¿Vieron todo? Sí, vimos todo. ¿Vieron todo lo que hicieron? Todo. Ellos veían pornografía, literal. Veían pornografía sin necesidad de internet. ¿Sí? Le pregunto a las esposas, por ejemplo, ¿usted cómo se sentiría si el pastor Alex, cuando pasara una muchacha bonita, le dijera, uff, Jenny, mire ese tan raro, mujer? ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo? A ver, Alex, papi. Tu hermana está aquí, que el hermano Pato fuera por la calle y, uff, Sandra, mire ese zarradote. Sí, sí. ¿Sabe? Menos mal que Jesús dijo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha fornicado de cierto con ella en su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hubiera dicho eso Jesús, en dado caso de que el hermano Pato y el pastor Alex fueran así, ellos tendrían la excusa perfecta para seguirlo haciendo. Es que yo no me acosté con ella. Yo puedo seguir mirando, ¿sí o no? Porque el pecado es el acto. ¿Sí o no? Esa era la excusa de los judíos. Pasaba una mujer bella y ellos decían, uy, qué rico. Y la esposa tenía que aguantarse. No, literal, la esposa tenía que aguantarse porque la ley de Moisés lo decía. Si Jesús no hubiera venido a decir, hey, eso es pecado, te aseguro que hoy la pornografía no sería pecado. Le aseguro que hoy los esposos tendrían el derecho de imaginarse en su mente cómo se acuestan con otra mujer y no estarían pecando, mientras su esposo estaba dormido al lado de su cama. Y eso pasaba con los judíos. Los judíos decían, ya tengo la ley, ya tengo la circuncisión y con eso basta. Y yo decía, a veces a nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. A mí a veces me gusta predicar cosas chéveres. Y yo digo, vamos a estar bien, yo no puedo decir, ¿sí? Pero esto lo prediqué hace 8 días en Sacho. Y yo les enseñé, quiero predicar hace 8 días con eso. Algo chévere, no, lo mismo. Y viene confrontándome hace mucho tiempo, porque yo le puse este título de esta palabra, corazones transformados. Porque es que los judíos cumplían su ley, pero su corazón tenían la circuncisión, y Pablo les dijo, ¿de qué les sirve esa circuncisión si su corazón no está circuncidado? Yo me acuerdo que cuando chiquito, a mi primo, no está acá muy novio, se llama Kevin, y él le tuvieron que hacer la circuncisión cuando chiquito porque el prepucio le causaba infecciones sobre el glande. Sobre el glande. Entonces, pues yo lo vi que se lo llevaron a los hospital llorando porque ya le iban a hacer la operación. Y yo le dije a mi abuelita, ¿y qué es la circuncisión? Y yo le digo, chiquito. Mi abuelita me dijo, entonces me dijo, pues mijo, eso es cuando al pajarito le quitan el cuerito. Y ya, bueno, listo.
La circuncisión de nuestro corazón, nosotros pensaríamos debería ser quitarle ese cuerito al corazón, ¿sí? Porque cada vez que nosotros creemos que cumplimos la ley, más desaprobados estamos. Los mandamientos es la ley. Dios los puso para mostrar lo pecador que soy yo. Sí, está para cumplir. Pero mientras más nos esforcemos y tratemos de cumplir la ley, no lo vamos a lograr. Yo he visto gente que, por ejemplo, papás, aquí no, eso ha hecho pasta. No, en serio, aquí no ha pasado. Que el chico tiene un tatuaje, o se hizo una expansión. Y pasaba en la iglesia donde también crecí. Y todo el mundo, perdón la expresión, molesta. Quítese ese tatuaje, quítese esa ley de que eso es pecado. Se va a ir al infierno, pecador, asqueroso, inmundo. Quítese eso. Y el muchacho, y el tatuaje no, pues la baila ya toca la. Y cuando el muchacho sufría alguna decepción en la iglesia, o sufría alguna decepción en la casa, ¿sabe qué pasaba? Se frustraba. Y así como dice la Biblia, 7 veces peor. Ya no era una expansión, ya tenía un ring. Y ya lleno de tatuajes y un poco de cosas. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué a veces nos pasa eso? ¿Por qué a veces le decimos a la gente, vea, me pasó con Jerry? Aprovechando esta. Estábamos en la otra iglesia y Jerry le gustaba antes escuchar mucha música pesada. La que y escuchaba y todo el mundo le ingresaba a la iglesia porque ya era la alabanza. No, yo no tiene que estar escuchando eso, que se abra el infierno, pecado, y yo, no, parece tranquilo, que eso es una obra que hace el Espíritu Santo en su vida fresco, todo es un proceso, calma. Ya el pastor de jóvenes en ese entonces, cambié el nombre, se llamaba Edward. Llegaba y le decía, ya que no escuchas las canciones, ya que hay que escuchar eso, lo vas a aceptar, no sé qué. Y yo, aguante, mi hermano. Porque yo no podía hacer nada, era el pastor de jóvenes y no quería. Y él cometió un error, sí. Y es que él tenía novia y estaba muy enamorado y publicó la canción de Andrés Cepeda por fe. Yo la vi y dije, bueno, la canción de Andrés Cepeda. Y llegó al día siguiente y molesté a Jerry. Ya que no escuches la canción que son las de Dios, eso es del mundo. Yo le dije, venga, ¿cómo es que se llama? Edward. ¿Usted por qué molesta a Jerry? Escucha música hardcore. Si usted publica música de Andrés Cepeda. Él me decía, es que es diferente. Y yo, ¿y diferente en qué? ¿No es música del mundo? Sí. ¿Es de Dios? No. ¿Usted sabe que Andrés Cepeda antes de subirse a los conciertos ha hecho su gordito? Es real, Andrés Cepeda hace eso. Y la gente tiende a manejamos una doble moral. Nosotros manejamos una doble moral. Y es que exigimos para unos santidad, pero mi nivel de santidad ya está óptimo. No escuchen música de rock. Ah, pero ustedes pueden escuchar Andrés Cepeda. Sí, no dice nada malo, seguro. Hay algunas abuelitos que dicen, no, esa música de ahora, horrible, ese reggaetón asqueroso. Y yo me pongo a escuchar la música de ellos. Por allá Pastor López, y Pastor López decía que esa vieja ojalá le fuera mal por haberle engañado, sucia, asquerosa. Lo dicen de otra forma, ¿no? Pero literal lo que dicen, y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre Pastor López y J Balvin? Ninguna. Sí, el flow, J Balvin, el negocio, la única diferencia. Porque si uno mira, nosotros somos exigentes con los demás, pero no con nosotros. Lo mismo que hacían los judíos. Y Pablo les dijo, le van a exigir a los demás, exíjanlos a ustedes también. Porque hay gente que dice, uy, no voy a películas de terror porque se le meten los demonios por los ojos. Y yo le digo, listo, mi hermano, se le meten los demonios por los ojos. Pero también entonces deje de ver las novelitas que hablan de sexo, drogas y alcohol por las noches. Ahora, no le estoy diciendo que deje de ver Caracol, ni RCN, ¿sí? Pero si usted va a exigir, tenga el mismo nivel, pero tenga el mismo nivel de exigencia. Porque manejamos una doble moral. Ayer una chica en Soacha me preguntó que yo por qué iba a votar por el plebiscito y ya. No quiero hablar ahorita de eso. ¿Sí? Cualquiera que sea su voto, vote como quiera. ¿Sí? Pero ella tenía argumentos para votar por el no buenos. Y bueno, pero hubo algo que ella dijo que me molestó y es cristiana, por eso me molestó más porque dijo, esos guerrilleros no van a pagar ni un solo día de cárcel ni nada, esos asesinos. Y yo le dije, oye, tú eres cristiana, no,
Me dijo, sí. Y yo le dije, nosotros siendo pecadores no pagamos ni un solo día del infierno que merecemos, por gracias a lo que hizo Jesús. Porque ellos sí y tú no. Y me dijo, es que ellos son asesinos. Y yo le dije, es que el peso del pecado ante Dios es el mismo. El que es mentiroso como el que se puede ser asesino tiene el mismo destino en el infierno. Entonces me dijo, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces yo le dije, pues tu problema no es conmigo, es con la Biblia. Me dijo, bueno, pues no estoy de acuerdo. Y yo le dije, seguirás peleando con la Biblia toda la vida, porque manejamos esa doble moral. Es que él le engañó a la esposa, yo no. Pero usted es un mentiroso empedernido. Sí, pero es que el pecado es peor. ¿Por qué? Yo sé que no es chévere, o sea, a mí yo cuando vi esto y cuando lo leí, yo decía, yo no tengo corazón tan formado ni circuncidado, porque yo decía, el pastor de jóvenes que ellos dan la vacina, corazón asqueroso, porque el hecho también de uno tener un título, una posición en la iglesia, no le asegura ser cristiano. ¿Desde cuándo David? El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo? Vio una muchacha que medio le gustaba, dijo, tráiganmela, se acostó con ella, no sabemos si ella quería, porque en ese tiempo se hacía lo que el rey dijera, o sea, la pudo haber violado. Aparte, planeó todo para que Osías, lo que se llamaba, lo mandaran adelante en el frente de batalla, Urias, lo mandaran al frente al primer lugar del frente de batalla, lo asesinara y él quedara libre. De hecho, hasta emborrachó al Señor para que fuese a acostar con su esposa y el Señor le salió de frente. Le dijo, no, yo borracho no me acuesto porque todos en la guerra y yo aquí descansando, no señores. Y le salió el tiro por la culata. Y yo le hago una pregunta, ¿usted cree que David se fue al infierno? No sé. Ahora le hago la pregunta a Saúl. Probablemente sí. Y si miramos el pecado entre Saúl y David, ¿cuál fue peor? De David, porque Saúl no mató por unos animales, pero David sí hizo una cosa grave. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Que David apenas le dijeron, hey, pecaste, dijo, Señor, perdóname. ¿Qué hizo Saúl? Honrame delante de los hombres. He ahí la gran diferencia, ¿sí? Y va a tocar un tema aquí en Soacha, me miraron así, se metieron en una silla. Hey, porque yo les dije allá, hey, la salvación se tiene o no se tiene, ¿sí? No es como un jueguito tonto, de ejemplo. Venga, Daniel, me ayuda. Sí. Digamos que yo soy Dios, ¿no? Y Daniel, que es como todos nosotros, un pecador que necesita la salvación. Entonces Daniel me dice, Dios, perdóname. Y yo, Daniel, ¿qué corazón? Ten la salvación. Y listo, y ya. Entonces resulta que Daniel dijo una mentira. No, Daniel, ya no tiene la salvación. Pero Daniel dijo, ay, Señor, perdóname. Pero Daniel después hizo un negocio sucio. No, ya no tiene la salvación. Y Daniel, ay, Señor, perdona por haber hecho el negocio sucio. Listo, toma la salvación. Pero Daniel después le contestó mal a la hermana, ya no tiene la salvación. A mí me ponen ese juego con toda ya no me ve nada. Sí, gracias. Porque es que Dios prometió vida eterna. Dios prometió una salvación eterna, no de momentos. ¿Sí? Y dice Judas en su libro, no el que se sino otro apóstol, antes del libro de Apocalipsis, ¿sí? Antes del libro de Apocalipsis él dijo, hay gente cristiana que está con nosotros, pero no son de los nuestros. Gente que estuvo y ahora se apartó. Y Judas dice, esa gente nunca jamás tuvo la salvación. La salvación se tiene o no se tiene. Es lo mismo en Dios. O se es frío o se es caliente. No es un juego tonto de toma y dame, toma y dame, toma y dame, toma y dame. Pecaste, te doy la salvación. Te arrepentiste, te la vuelvo a dar. Pecaste, te la quito. Un juego tonto. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la Biblia? Perdón. Y algunos teólogos la afirman de una manera contundente. Y ellos dicen, si alguien que estuvo en la iglesia y se apartó y nunca más volvió, fue alguien que nunca tuvo la salvación. Alguien que permanece. Y sí, permanece y va a seguir pecando, sí, pero una cosa es perseverar en la santidad y otra cosa es perseverar en el pecado. Alguien que entiende cuál es la salvación persevera en la santidad, no persevera en el pecado.
Y era algo que los judíos no entendían. Ellos decían, con la circuncisión tengo, y nosotros somos así. Con ir a la iglesia el domingo tengo. Con leer la Biblia tengo. Con tratar de no mentir, no matar y no robar tengo. ¿Sabe? Algún día alguien me dijo, el infierno también está lleno de buenas intenciones. Gente súper buena, gente que no le hizo mal a nadie, pero que está en el infierno. ¿Y por qué? Porque es que la gente no sabe, nosotros no nos salvamos por las obras, es por fe. Usted se puede matar cumpliendo la ley, diezmando, tratando de no hacer mentiras y bueno, un montón de cosas, pero son sus obras. Y la fe sin obras, muerta, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta de que por más de que yo haga obras, eso no me va a salvar. Tengo que tener también la fe y confiar en que Dios va a hacer esa obra en mí. Y por eso es que frustramos a tantos chicos en la iglesia. Decirle a un chico en la iglesia, hoy venga a la iglesia, es tan difícil. Porque hay un poco de barreras. Es que ese arete, es que esa pinta, es que esa música, es que cómo habla, es que lo que publica, es que lo que hace. Wait, ¿sabe qué me pasó a mí? Que yo por ponerme a hacerle eso a mi familia, es que esa música, es que cómo hablan, es que lo que publican, ellos se iban amargando y no querían venir a la iglesia. Y yo, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y algún día el Señor a través de su palabra me dijo, el único que trae convicción de pecados sobre la gente es quien, el Espíritu Santo, no yo. ¿Y sabe que tomar el papel del Espíritu Santo también es pecado? Venir y decir, hey, mi hermano, es que lo que usted está haciendo es malo. ¿Por qué? Es que usted es el Espíritu Santo. Que sí, hay que decirle a la gente, hey, hay que hacerle caer en cuenta el pecado, pero si uno no es el Espíritu Santo, va a decirle a la gente, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Eso es labor de él, no mía. Nosotros tomamos un lugar que muchas veces no nos corresponde. Nosotros tenemos un corazón que necesita realmente ser circuncidado, sacar ese cambiar, ser transformado. Y yo cuando me di cuenta de eso, dije, yo porque no fui consciente de que yo no debo tomar el papel del Espíritu Santo en la gente. Y cuando hoy los papás me dicen, no se los fecha porque los niños se muy chiquitos, que están en la adolescencia. Pues la adolescencia es una etapa complicada, entonces son papás me entienden. Y me dicen, no, Lady, habla con él, dile que me conteste feo, que no le conteste mal al papá, que no sé qué, es que ese chico me tiene cansado, le va a remar en el colegio. Y yo decía, mi hermana, yo no le voy a decir nada. Pero, ¿cómo? Usted no me va a ayudar, le va a decir algo con ella. Yo le dije, dígale, vaya, dile que hace. Pero es que yo no soy el Espíritu Santo, soy yo. Y la mamá se ofendió y no sé qué. Y hoy día, el niño, yo no le he dicho nada a ese chico, nada. Y el niño antes perdía como de a 8 o 9 materias en el colegio. Es un observador, ya tenía como 5 observadores llenos de su quejas para él. Y hoy día el niño ya no le hace el primer observador, ya no le citan al cliente, está ahí junto en el colegio. Y ella me dice, ¿qué hiciste? Yo nada. Porque el que hace eso es el Espíritu Santo, no yo. Porque vemos tantos chicos frustrados que están en la iglesia y se van y se vuelven una porquería. Porque es que la iglesia siempre quiso frustrarlos, siempre quiso encerrarlos, aún a la misma gente adulta. Gente que, por ejemplo, tenía un negocio, ahora aquí ya que estamos acá, gente que tenía aquí en San Luis que contaban, por ejemplo. Vienen y le dicen, es que contrabando es pecado, tienes que dejar ese negocio. Y no, sí, soy lo peor, y deja el negocio de una y ahora de cómo la vida. Cuando deberíamos entender que todo tiene un proceso. Dejen que el hermanito poco a poco vaya dejando el negocio y vaya poco a poco construyendo otro de manera legal. Pero no es que hay que hacerlo de una, es que si no, no nos salvamos. Aleluya. No es así. Ese no es el estilo de Dios. Todo obligado. Todo impuesto. Y nosotros somos así con los demás. Es más, nosotros ya que llevamos años en el Evangelio, creemos que el arrepentimiento es para los nuevos, para los gentiles, para los del mundo, que así les llamamos. Ya no somos del mundo, según nosotros. Y el arrepentimiento también es para nosotros. No es para los de afuera. Bueno, sí, también, pero también es para nosotros. Y si nos damos cuenta de arrepentimiento, viene de la palabra griega arre, que dice cambio, pentimiento, pensamiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de vivir. Y
cuando nosotros no tenemos ese arrepentimiento, pues pecamos y como cristianos pecamos. Y mire, hay algo que dice también Pablo en el libro de Romanos. Yo hubo un tiempo que estuve espiritualmente muy mal. Yo pecaba y pecaba. Y yo veía que había gente que pecaba y le iba mal. O sea, le pasaban cosas graves. Y dice, ¿yo por qué peco? Entonces yo decía así, ¿yo por qué peco? No me pasa nada malo. Decía, yo vivo bien. Porque a mí no me pasa nada malo. Y cuando leí Romanos, me di cuenta que hay una palabra que dice, de Pablo les decía, hey, tú que juzgas a los demás, tú que dices tener la palabra de Dios, que haces lo que no debes hacer, y te preguntas por qué no me pasa nada malo, no te das cuenta que la bondad de Dios y la misericordia de Dios te están llevando al arrepentimiento. Es decir, el hecho de que yo peque y no me pasen cosas malas quiere decir que Dios está teniendo tanta paciencia conmigo que lo único que quiere hacer es que yo me arrepienta. Lo dice Romanos, no lo digo yo. Literalmente lo dice así. Si usted dice, yo hice estas cosas malas, pero ¿por qué no me pasa nada malo? Es por eso. Porque a lo bien, Dios nos ama mucho. Y Dios está ahí como, busquen. Como la mamá, busquen. Y cuando sientan chaquetazo, diga por qué. Porque Dios está bueno, esta se la paso. Y uno otra vez, esta se la paso. Va a llegar en algún momento en que la paciencia de Dios. Y es lo que dice la Biblia. No les pasa nada malo, es porque Dios en su benevolencia y en su misericordia está teniendo paciencia. Y si nosotros le dijéramos eso a la gente del mundo, porque la gente del mundo, yo no necesito a Dios, y yo hago cosas malas, peco y hago y no me pasa nada. Mi viejo, porque Dios está teniendo mucha paciencia, pero cuando se le acabe, ay. Y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Pecamos, no pasa nada, decimos, hasta que damos un correazo. Para que se hace eso, entonces dice. Y Pablo les dijo, ya dejen de enfocarse tanto en la ley. Yo voy a decir algo chistoso acá. Ese, por ejemplo, molesta mucho a los chicos con el tema de los tatuajes y los aretes, ¿sí? Pero lo hacen con un texto que para mí está fuera de contexto. Y es que le dicen que por allá en Levítico dice que uno no se va a hacer marcas por los muertos y que quien se hacía areticos era un esclavo y no sé qué. Y yo digo, eso es un argumento tonto, porque el contexto dice leyes de salubridad. Y era que cuando ellos hacían un tatuaje, Dios le dijo, no se los hagan por muertos. Pero ¿qué pasaba? Que ellos se hacían cualquier señal, ellos no se cuidaban y esa vaina se infectaba. Y algunos se morían por ese detalle. Entonces les dijo, cuídense. Después vino Jesús, vino Pablo, y ellos sí cambiaron el concepto y dijeron, hey, hay que cuidar el templo de él. Eso es aquí nada más a usar. Pero si vamos a usar toda la Biblia, para algunas cosas usémosla para todas, no para algunas cosas. Entonces, si a mí me dicen que los tatuajes y los areticos son malos, y no debo hacerlo, entonces apliquemos toda la ley que dice ahí. Entonces los tiempos y las ofrendas también deberían ser para los de la alabanza, ¿sí o no? O para el que cuida la puerta, ¿no? O para el hermano Pato que vende las arepas, a él también hay que darle muchas ofrendas. Y nosotros los de la alabanza no podíamos tocar así. Nosotros compramos vestidos blancos, y ahí donde tengamos sudor, y ahí donde tengamos chilos, calzoncillos, literal, nos morimos. Pero si vamos a tomar toda la Biblia para exigir santidad a alguien, tomémosla también para darle lo mejor a alguien. Y si vamos a exigir un nivel de santidad, entonces también pongamos nosotros el mismo nivel de santidad. Y pasa eso mismo, pasó lo mismo con los judíos, pasa con nosotros. ¿Saben qué hacían los judíos? Que Jesús vino y les dijo, no sean tontos, que los judíos se preocupaban mucho por los diezmos y las ofrendas. Y ellos diezmaban, soy fiel a Dios, aleluya. Y los papás aguantando hambre. Y Jesús vino y les dijo, hey, no sean sonsos. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a padre y a madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y ellos decían, pero es que aquí es mal. Y Jesús les dijo, pero ¿qué es primero, el papá o el diezmo? El papá. Bueno,
Entonces guarden el diezmo para después y honren a sus papás. Y a veces hay gente en la iglesia que es así. Prefiere cumplirle a la iglesia y dejar morir a su familia. Prefiere cumplirle a la religión y dejar morir a su familia. Y esto no es la religión, esto es la relación. ¿Qué es lo que hace que la gente no se acerque a Dios? Perdón la expresión, esa maldita religión. De que hay que tener una estructura, no lineamientos. Cuidado, en vez de tocar 3 de la masa tocan 2. ¡Ah! ¿Qué? Cuidado, en vez de hacer las cosas como normalmente las hacemos. Porque no, eso es desorden. Aleluya. De ahí hay gente que cree que el Espíritu Santo hace una obra cuando habla en lenguas. Y hablar en lenguas no es una señal del Espíritu Santo. Una señal del Espíritu Santo es controlar la que ya se tiene. Porque si usted puede hablar en lenguas, pero un chismoso o un mentiroso, eso, ¿de qué tiene sentido? Tener la circuncisión es como, vean, tengo el anillo de matrimonio, ¿no? Pero el anillo de matrimonio me asegura que yo sea fiel. Y el anillo de matrimonio me asegura que sea un matrimonio duradero o un matrimonio bueno. No, simplemente una señal, un símbolo. Eso mismo era la circuncisión, una señal, un símbolo. ¿Qué es esa palabra de cristianismo? Un símbolo. Un símbolo que no tiene sentido para nada. ¿Te acuerdas cuando yo le conté lo de los habitantes de Cali? Que se habían metido al bar y que se habían metido al bar, ya, sin mentirle, todos son cristianos. Todos son cristianos, pero más groseros. Yo hablaba con ellos, ¿qué hubo, marichis? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Qué va a hacer mañana? Me dicen, no, pues no tengo ni idea. Y me dicen, yo mañana voy a predicar. Yo sí, con esa boca. Se emborrachaban, se pegaban unas, como se dice vulgarmente, unas perras que al día siguiente llegaban a patrullar así todos jodidos. Había unos que se iban borrachos. Y yo decía, ¿cristianos? ¿Y qué pasaba? Lo que dijo Pablo, por culpa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre los demás. Cada vez que yo veo gente que molesta por la santidad, es la gente que más problemas morales tiene. Yo tenía una chica en la otra iglesia, y ella me dijo una vez, es que usted, yo no sabía tocar, estaba aprendiendo a tocar hasta la batería, y ella me dijo, no, es que usted para la alabanza así, mal. Si ella me viera ahorita, yo le diría, ¿qué era lo que decía? ¿Qué era lo que decía? Pero ella me decía, usted para la alabanza muy mal, usted es re pecador, usted vamos a hacer así de su celda. Y yo, bueno, le voy a parar por eso. Seguí mi proceso con Dios. Ella se casó con el pastor de la iglesia de ese entonces. Y resulta que se casaron de un momento a otro. Y todos, ¿por qué se casaron? A mí se me hizo hasta la de. Resulta que tiempo después me enteré que ella se casó porque había caído en fornicación con el copastor y estaba embarazada. Y entonces ella se subió a la tarde a predicar y yo un día, bravo, le dije, oiga, bruja, bájese de ahí, que hace predicando así. Y ella me decía, ay, pero es que yo estoy bien. Yo decía, bien, ¿cómo va a estar bien si usted hizo esto, esto, esto? Vea, ni más nunca se volvió a subir. ¿Por qué? Porque Pablo también lo dijo. Pablo le dijo a los judíos, esos que ustedes creen que les enseñan, que son los chiquitos, que usted dice, el pobrecito no sabe nada de Dios, ese algún día, si usted no se porta bien, va a ser el mismo que lo va a juzgar. Y a ella le pasó eso. El niño que ya quería el pobrecito no va a saber nada, no va a hacer nada, fue el mismo que algún día la acostó. Y nosotros, cuando llevamos una doble moral y creemos que somos, como decía Pablo, maestro y el doctor, guía de los cielos, si nosotros no estamos bien, algún día esos chinches que creemos que espiritualmente van a ser unos grandes que nos van a gustar. Y no le estoy diciendo, vean, yo sé que esto no es chévere, pero es mejor que, yo digo, es mejor que me confronten un domingo a pasar una eternidad en el infierno, ¿sí o no? Eso es mejor que vengan y me paguen de iglesia, sí, suele. Pero que por lo menos yo empiece a tener ese corazón transformado, que no me quede endurecido, me vaya a un lugar donde me digan cosas chéveres o ojalá de mí, de bien quise que algo chévere, pero no sentirme así confrontado, e irme a papacho. Y ahí con esto no le estoy diciendo a mi hermano, usted es un pecador, no busque a Dios. ¿Alguien trabaja en enfermería o en medicina o trabaja? No, nadie acá. No. Bueno.
Ahora el ejemplo, que es el otro. Si alguien está enfermo de cáncer o tiene SIDA, le dice a usted, ¿sabe qué? Cuando yo me mejore, voy a buscar un médico. ¿Usted qué le dice? O sea, búsquelo ya. Si alguien que está en la cárcel le dice, cuando salga de la cárcel voy a buscar a un abogado. Búsquelo ya. Búsquelo ahora. Y si alguien que le dice, es que soy tan pecador que cuando deje de pecar voy a buscar a Dios, ese es un gran ganas de tener una ya. Búsquelo ya. Porque es que uno nunca va a estar bien en sus fuerzas para buscar a Dios. Jamás. Se busca a Dios para que uno sea transformado. La iglesia no es una exposición ni un museo de santos. La iglesia es un taller de santos. Aquí es donde se prepara la gente para ser transformada y ser cambiada. Y siempre Satanás viene y nos mete una mentira. Que es que cuando pecamos el viene y nos dice, ay, pobrecito, lo dice la Biblia que se viste como ángel de luz. Viene y nos dice, ay, pobrecito. Yo de usted dejo de leer la Biblia. De tanto tentarlo, vea, usted ya me cae bien. De tantas tentaciones. Yo de usted dejo de leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia. Así que porque usted ya no tiene reino. Y eso es una vil mentira. ¿Sí? Hay gente que, yo me siento feliz por esa gente que dice, yo conocí a Dios, ya dejé de pecar. Y yo digo, wow, ese proceso que vivieron, excelente, genial. Pero hay gente que con el tiempo va viviendo ese proceso y va dejando esas cosas, va dejando el pecado, va dejando pero es un proceso. ¿Que quién lo hizo? El Espíritu Santo. Ahora la pregunta, para que empecemos a mirarlo hacia adentro, ¿cuántas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra que debe hacer en nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo circuncide nuestro corazón? Porque es lo que tenemos que hacer, dejar que Dios circuncide ese corazón, dejar que Dios saque las cosas malas. ¿Sí? Porque era lo mismo que los judíos decían. ¿Y sabe qué les dijo Pablo? Pablo, cuando llegue el juicio de Dios, ustedes se pongan delante de Dios, ahí no vale ni circuncisión ni nada, porque Dios no tiene favorito. Yo cuando dije eso, no dice de la misma manera como la traducción de Juan. Dios no tiene favoritos. Dios no va a tener ningún favorito con nadie. Vamos a estar allá exponiéndonos. Y en ese juicio fresco, Dios no va a juzgar, pero fresco, usted no sabía del infierno. Ya tenemos la salvación, ya tenemos esa eternidad. Pero aún así tenemos que pasar por ese juicio. Y tenemos que decirle al Señor, dice esto bien, dice esto bien y esto mal. Y dice, bueno, Pablo, a mí me parece. Porque es un juego tonto. Y esa no es la verdadera salvación. Porque ¿qué pasa? La gente hoy en día, por esa mentira que no metieron, la gente hoy en día tiene más miedo. O sea, la gente no peca por miedo a irse al infierno. Y uno debería no pecar porque ama a Dios. ¿Sí o no? Pero es un miedo a ir al infierno, es un miedo a que dirán en la iglesia. Hay gente que ni peca por el que dirán en la iglesia. Y mira, mi hermano, si usted de pronto está luchando por algo, vea, ahí está el pastor Caliche, o ahí está el pastor Alex, pues dado caso soy yo. Así que, pero todos podemos ayudarnos para salir adelante. Nosotros somos los cristianos el único ejército que mata a sus heridos. El único ejército que le hace daño a aquellos que están en el fondo. Y es la misma pregunta. Quiero responder. Tengo 15 más 5. Es la misma pregunta. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ese corazón circuncidado? Y hay que quitarle como se llama bonita, el cuerito y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer ahí en el corazón. Vea, yo ayer recibí una noticia que me mucho. Y era una niña que era muy buena amiga mía. Ayer falleció, tiene mi edad. Y ella le dio cáncer de seno y no lo contó. Y me dejó un shock, uno porque era una persona con la que compartí mucho y dos porque tiene mi edad. Y yo ayer le decía al Señor, una muchacha que vivió 22, 23 años, yo le decía al Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Cuál era el propósito que tú tenías con ella? O sea, porque yo digo, yo ya tengo 22 años y tengo muchas vainas por hacer y hasta ahora en los 22 no he hecho todo lo que tengo que hacer. Y
Y yo decía, uno en 22 años, ¿qué hace? Y yo saqué la conclusión de esta vida es un piso. O sea, ¿en qué momento a mí me despichó otra y ya? Hasta ahí llegó David. Ya no hay videos en YouTube, ya no hay predicas, ya no hay batería, ya no hay nada. Se acabó esto. De la historia de David. Yo decía, esto es un piso. Y nosotros a veces nos llenamos de orgullo. Y el orgullo, lo malo es que enseguece. No me refiero a ese orgullo de que yo me creo más que los demás. No. Que ese es otro cuento. A mí me da pesar, antes me daba rabia ver gente orgullosa. Gente que se cree más que los demás. Por ejemplo, músicos, chicos que tocaban todo. Todos los instrumentos, y era creído. Y me daba una rabia. Hoy día me da pesar. Sin ánimo de menospreciar. Pero me da pesar, ¿por qué? Porque ese orgullo es una falta de identidad en Dios. Y según los psicólogos también es un problema de autoestima. ¿Cuál es el problema de autoestima? Que se siente tan inferior a los demás que necesita creerse más como para tratar de igualarse. Y lo que hace es hacerse más daño. Y el orgullo trata de enseguecernos y nos dice nosotros estamos bien. Y no necesitamos ningún tipo de ayuda. Y la vida la puedo hacer como... Porque es que así soy yo. Y a mí nadie me ha cambiado. Y yo soy grosero Manuel. Yo soy mentiroso y mentiroso Manuel. Y yo hago negocios chingos me muero. Y ese corazón que dice yo soy así y así me muero, tiene que ser transformado. Pues que esa vieja tiene un carácter horrible. Ese carácter horrible tiene que dejar que el Espíritu Santo haga esa obra. Pues mi querida esposa, si usted está peleando con su esposo porque no hace nada en la casa, ni lava el plato, ni se quita los calzoncillos, o usted, mi querido amigo, está peleando con su esposo porque es un genio horrible, tenga paciencia y deje que el Espíritu Santo haga esa obra. Vea que ya yo me encontré en dos con un portugués. Y pues yo sé unas palabritas. ¿Ves? Mi hermana así. Entonces, el Señor tenía por unos 60, 70 años por ahí. Y la esposa tenía como 30. Y dice, ¿está el Señor aquí? Y él me decía, no, nosotros estamos casados y no sé qué. Y llevamos como 10 años. Muchacha. Y me decía, es que la clave del amor, y no era cristiano, la clave del amor es la paciencia. Y yo decía, ¿cómo un man que no conoce a Dios dice que la clave es la paciencia y lleva 10 años con su esposa feliz y bien? Yo no sé si la vieja se casó por interés, y no me importa, pero están casados. Y como los cristianos que tenemos a Dios no se aguantan. Usted pregunta, y usted mira las estadísticas del DANE, el mayor índice de divorcios son de cristianos. O sea, esto es increíble. Increíble. Ah, pero son las parejas que hacen los hijos con Dios y van y restauran hogares. Bobadas. Bobadas. ¿Por qué? Porque es que ninguno de los dos deja que el corazón se circuncide. ¿Sí? Se asombran, por ejemplo, ayer estuve en Soacha y estaban en un Casey Jordan, que es un pastor de Soacha, muy rapero, estaban en un festival que se llama Soacha Pide Vida. Y sabe, ayer que yo estaba predicando un chico con unos reines en las orejas y lleno de tatuajes. Y un poco de chinos también con reines y tatuajes. Yo quiero a Dios, yo quiero buscarlo, chillando. Pero cancelamos, porque no sirves. No sirve según quién, la gente, no Dios. Calla ese man que canta horrible, asqueroso. No sirve según quién, la gente o Dios. Y nosotros, que casi siempre somos los que estamos arriba, que nos creemos los judíos, somos los que casi siempre nos comportamos como los judíos. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos? Ustedes tienen las llaves del cielo, pero ni entran, ni dejan entrar. Y así somos nosotros. Ni entramos, ni dejamos entrar. ¿Sí? Y cuando esta palabra me vino y me confronté a mí mismo, yo dije, yo soy una chata. Yo soy lo peor de este mundo. Porque yo dije, yo mismo he sido tropiezo para otros. Yo mismo no he dejado que mi corazón se circuncide. Ah, pero si quiero que los demás se circunciden, si quiero que los demás cambien, pero ¿y yo? Vea, si Jesús en serio no hubiera venido a cambiar muchas cosas de la ley, hoy muchas cosas serían complicadas, difíciles. Vea, un ejemplo, Pastor Galiche
Los papás del pastor Caliche viven en Mosquera, ¿cierto? Pastor Caliche, yo he visto que a veces lo lleva hasta la casa. Si Jesús no hubiera venido, Pastor Caliche puede haber dicho, yo estoy mamado de la iglesia y no llevo a mis papás. Pero Caliche me dijo, yo no sé, cojan atrás mi gana, estoy mamado. Y es que debo cumplir con la iglesia. Aleluya. Tus papás. Y vino Jesús y les dijo, mis viejos, hay que cambiar la forma de pensar. Porque si cumplen la religión, lo único que van a hacer es desaprobarse de ustedes. Y Pablo les dijo, la gente cuando quiere cumplir la ley, lo único que hace es desaprobarse. Vivan por fe. Y ellos dijeron, listo, vamos a vivir por fe. Pero nos olvidamos de la ley, no. Porque cuando vivimos por fe, por inercia, cumplimos la ley. ¿Sí? Y entonces uno a veces dice, bueno, y los que nunca escucharon de Dios, ¿qué pasa con los indígenas que nunca escucharon de Dios? Vean, Pablo dijo, a ellos, aún su misma conciencia los acusa. Le voy a dar un ejemplo que alguien me decía, algún día estaba hablando con un filósofo y me decía, yo no creo en Dios y yo no creo que las cosas malas existan. Lo que para usted es pecado, para mí no lo es. Yo le dije, ah, sí. Me dijo, sí. Voy a hacer una pregunta acá. ¿Alguien ha ido fuera del país? ¿Alguien acá? ¿No? Nadie ha salido fuera del país. Bueno, ha ido Brian. Usted que vivió en Pasto y en Alcatraz, el ejemplo más claro que tengo acá. ¿Cómo? Falta por ahí. Brian, ¿en Pasto es malo robar? ¿Sí? ¿Y en la Casillas? ¿Y acá? Ahora hagamos una pregunta a todos. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos es malo robar? Sí. ¿Y acá? También. ¿Y quién se inventó eso? Dios. Quiere decir que hay una verdad absoluta, no una verdad relativa. Entonces, ¿qué decía Pablo? Pablo decía, la gente sabe que es bueno y que es malo así no conozca a Dios. Así no conozca la ley, la gente sabe que es bueno y que es malo. Pregúntenle a un ateo. Sí, los ateos dicen, yo no creo en Dios, listo. Si no creen en Dios, pues tampoco tengan en cuenta las leyes de Dios, ¿sí o no? Porque si es algo que no existe, pues, ¿para qué? Entonces invitémosla a que viola a una niña de 5 años. Él le va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces hay algo en usted que le dice que eso está mal. Quiere decir que hay una verdad absoluta. Quiere decir que esa verdad absoluta se la inventó Dios. Entonces esa gente que no conoce sabe que su conciencia los acusa. Para ellos la conciencia, para nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, para ir concluyendo, él les dijo, Pablo, por favor, vivan por fe y por inercia van a cumplir la ley. ¿Qué le quiero decir hoy? Cambiemos el enfoque. Nosotros tenemos un enfoque que tengo que luchar contra el pecado, tengo que luchar contra el pecado. Y entre más tengamos en la mente, tengo que luchar contra el pecado, más fácil vamos a caer. Pensemos en que tengo que llegar a ser como Jesús, pensemos en que es más importante mi comunión con Dios. Mientras yo estoy enfocado en Dios, voy a cumplir por inercia la ley. Y Dios me va a ayudar en su infinita misericordia a cumplirla. Porque como vi una foto en Facebook, la iglesia es simplemente una comunidad de pecadores, que a uno de esos pecadores le llaman pastor. Todos son pecadores, todos necesitamos la salvación, todos necesitamos vivir conforme a lo que Dios dijo y tratar de honrar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Porque es que ahora no es que, no sé, así, no, pues esas vainas no son pecados de salir al final del culto, les gasto pedazos de mesa. No, porque es que a veces queremos que nos acomode la Biblia. Hay que decirle a la gente que el pecado es emborracharse. ¿Sí? Pero hay gente que es tan religiosa que hasta se tira el testimonio con su familia, lo invitan a unos 15, venga, tómese esta champaña que vamos a dar los mejores deseos a la prima. No, como igual, aleluya. Pero venga, es que los deseos para la prima nada, sus pecados. ¿Sabe qué es la gente que ve esa actitud? Se amarga. No le estoy diciendo, vaya, no necesito la champaña y borrachos y cobrar por valer. ¡Ah! ¡Se cumple prima! No. Pero sí tratemos de ser un buen testimonio. ¿Sí? Porque uno le dice a la gente, el pecado es emborracharse, pero puede tomar. La gente dice, ah, bueno, pues me tomo unas 10. Y viejo, ya con las 10 uno ya se empieza a emborrachar. Hay que tener también sentido común. ¿Sí? Porque la gente quiere que uno la acomode. A mí me pasaba que chicos me escribían, David, yo estaba con mi novia y estábamos solos en el cuarto y empezamos a besarnos, a acariciarnos y empezamos a chismear y nos desnudamos, pero gracias a Dios no caímos.
A mí me da ganas de decirle, tonto, termine lo que empezó. Acabe, no, en serio. O sea, hágalo. Y vayas al infierno y dígale, Satanás, me vengo a quemar con dignidad. O de lo contrario, ponga todo su empeño y todo su esfuerzo por no hacerlo. O somos o no somos. No le estoy diciendo peque, no. Pero ponga todo su esfuerzo porque esto es un tema serio. Esto es delicado, esto no es para jugar de que sí, de que no, porque es que nosotros somos con el pecado, llegamos a la línea. Ay, sí. Ay, no. Ay, sí. Ay, sí. Y después, no, perdóname, soy lo peor. Pongamos todo nuestro esfuerzo y todos nuestros empeños, porque ojalá la Biblia dijera, y cuando nadie en la iglesia, emborrachados y desnudados, no. O el mandato es que os masturbéis justamente juntos, no. La Biblia no dice eso. No tratemos de acomodar, uno, la Biblia para exigir a los demás, pero tampoco para ser permisivos conmigo mismo, porque era lo que hacían los judíos. Yo ya cumplí los diezmos, y sus papás aguantaron, no, pues sí. Y los impuestos, aquí en eso, no pagaban impuestos por cumplir con el diezmo. Y los impuestos, ¿y qué dijo Dios? Al César lo que es, y a Dios lo que es. Y al hecho de que usted no pague impuestos también es no tener un corazón circuncidado. El hecho de que usted se cole en el Transmilenio, no tener un corazón circuncidado. Son cosas tontas que le digo, pero son cosas que de verdad hacen que nuestro corazón no sea transformado y que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado de los demás. ¿Sí? Gente que pasa situaciones difíciles en la vida y les dice, hey, y viejo, vamos a la iglesia. Yo no quiero encontrarme con una iglesia. ¿Sí? No, yo busco a Dios a mi manera. Y es gente que allá afuera dice que la iglesia es lo peor y que hace que el nombre de Dios es blasfemado por nuestra nombre. ¿Desde cuándo aunque Dios no? Porque yo sé que es cristiano, pero usted escucha sus chistes y yo digo, ¿a qué juega? Mira, Don Omar, ¿tú sabías que Don Omar era hijo de pastor? Y que él empezó cantando música cristiana. ¿Y que sabe qué pasó? Que a Don Omar lo frustraron también. Le dijeron, Don Omar, no cante esas canciones, que son las de Dios. Sí, o sea, obviamente las canciones de Dios de Don Omar no son muy chéveres. Pero le dicen, no, son de Dios. Tú eres hijo de pastor, compórtate, haz esto, haz aquello. Don Omar se frustró porque quien quiso ser el Espíritu Santo en él fue la iglesia, la religión, y no el Espíritu Santo. Si a Don Omar no le hubiéramos gustado tanto, yo le aseguro que él estaría aquí predicando. Y Don Omar estaría aquí, nada, pero tendríamos a Don Omar. Pero ¿qué pasó? Que la gente tomó el lugar del Espíritu Santo. Lo frustraron. Y esa fue con la que concluyeron ahora sí la verdadera diferencia entre David y Saúl. Que David tenía un corazón contrito y humillado. Mi hermano, hoy aquí lo quiero invitar, como yo, ¿sí? Como le dije a Stuart. Vea, si usted se pone bravo conmigo, dígame y al final le gasto una arepa en el agua, para que me perdone. Pero si no, entonces lo invito a que conmigo dejen que Dios circuncide su corazón. Dejen que Dios haga ese cambio que tiene que hacer. Dejen que Dios entre allá y esa obra del Espíritu Santo Él la haga. ¿Qué les dijo Pablo a los judíos? Esa circuncisión no es en la carne, no es que ustedes cojan el prepucio y lo corten. Esa circuncisión es la que hace el Espíritu Santo. Y esa circuncisión es la que nosotros debemos dejar que Él haga. Yo conozco a abuelitas de 60, 70 años que hacen pero le gustan los chicos de 20. Porque es que hubo un predicador que se llama Billy Graham, que le dijo a todos los jóvenes a los que le estaba predicando, muchachos, tengo hoy 79 años, pero las hormonas se me alborotan como cuando tenía 15. Y uno ve abuelitas fogosas por ahí. Y esas abuelitas fogosas también necesitan dejar circuncidar su corazón, porque no se llega a una edad donde no llega a la santidad plena. Uno no es como alguien por ahí, que dijo, yo ya viví el proceso y ya estoy en el proceso. Nunca jamás se vive el proceso. Nunca jamás se llega a un nivel donde uno dice, ya estoy bien. Jamás. Yo lo quiero invitar a que usted mire para adentro y se dé cuenta qué cositas es la que hay que dejar que el corazón se consiga.
si en algún momento usted provocó que el nombre de Dios fuera blasfemado entre los gentiles, pues también argumentamos fresco. El hecho de que usted lo reconozca no se va a ir al infierno. O yo no voy a hablar con usted ahorita y usted va a caminar por el techo, se va a colgar de la cabina. No, tranquilo, eso no va a pasar. Porque es que el proceso usted lo vive, lo va a vivir mañana, lo va a vivir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Sabe? Uno de los peores días que yo vivo es el lunes. Porque no porque, ay, que me esa prueba a trabajar, no, porque el lunes es el inicio de la semana y es cuando Satanás está listo para darle uno con todo y darle palo, para hacerlo caer. Porque yo estoy seguro de que en el infierno de esta Satanás y Satanás debe estar allá. ¿Qué vamos a hacer, muchachos, con todos sus demonios reunidos? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Porque esta gente sigue buscando a Dios, sigue leyendo la Biblia, sigue orando. Ya sé. Pongámoslos a ver pornografía, no, ya lo hicimos. Y la ven y se arrepienten. Y no lo vuelven a hacer. Ya sé, propongámosles negocios chingos, ¿no? Saben que Dios va a tener todo lo necesario para ellos día a día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé. Porque es gente con un pensamiento diferente. Es gente que cada vez que peca cambia su forma de pensar y se levanta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Son cristianos de otra élite. Son cristianos diferentes a todos los que yo conozco. Dejaron esa estúpida religión y hoy viven conforme a lo que Dios les dijo. Así debe estar Satanás, preocupado. Sé que quiero invitarlo aquí, que se coloque en pie. Que hoy, ¿sí? ¿Me perdone? Pero era necesario. Y que realmente miremos en nuestro corazón cómo realmente debemos dejar que Dios se incluya en nuestro corazón. ¿Sí? No se preocupe por cumplir tanto la ley, tanto el mandamiento y tanta la cosa. Sino preocúpese por cumplir realmente